Bienvenido a una lección sobre la prueba de homogeneidad usando una distribución de chi cuadrado. La prueba de bondad de ajuste se puede utilizar para decidir si una población encaja una distribución dada, pero no será suficiente para decidir si dos poblaciones seguir la misma distribución desconocida. Una prueba diferente llamada la prueba de homogeneidad puede utilizarse para llegar a una conclusión sobre si dos poblaciones tienen la misma distribución. La prueba de homogeneidad se expande la prueba Z de dos proporciones, que tiene solo dos categorías. La prueba de homogeneidad se utiliza cuando hay más de dos categorías. Para calcular el estadístico de prueba para una prueba de homogeneidad seguimos el mismo procedimiento que con la prueba de independencia. Si lo recuerdas, para la prueba de independencia tuvimos que calcular los valores esperados. Sin embargo, en este video, usaremos el TID4 para calcular automáticamente los valores esperados. Entonces, los usos comunes para la prueba de homogeneidad son para comparar la distribución de la población. Por ejemplo, los hombres contra mujeres, antes versus después, este contra oeste. Para la prueba de homogeneidad, la hipótesis nula es que las distribuciones de las dos poblaciones son las mismas. La hipótesis alternativa son las distribuciones de las dos poblaciones no son lo mismo. El estadístico de prueba es chi cuadrado, los grados de libertad son iguales al número de columnas menos 1, y hay un requisito. Que todos los valores de la tabla deben ser mayores que o iguales a 5. Echemos un vistazo a un ejemplo. ¿Tienen la misma distribución los estudiantes universitarios masculinos y femeninos de arreglos de vida? Utilice un nivel de significación de 0.05. Supongamos que 250 aleatoriamente estudiantes universitarios varones seleccionados y 300 seleccionados aleatoriamente se preguntó a las estudiantes universitarias acerca de su arreglos de vida, dormitorio, apartamento, con los padres, u otros. Los resultados se muestran a continuación. ¿Tienen la misma distribución los estudiantes universitarios masculinos y femeninos de arreglos de vida? Debido a que se nos da la nivel de significancia sabemos que alfa es igual a 0.05 porque estamos probando ver si las distribuciones son las mismas que estamos realizando una prueba de homogeneidad y por lo tanto la hipótesis nula es que la distribución de los arreglos de vida para los estudiantes universitarios varones es la misma como la distribución de las condiciones de vida para las alumnas universitarias. Y la hipótesis alternativa es que la distribución de los arreglos de vida para los estudiantes universitarios varones no es la misma como la distribución de las condiciones de vida para las alumnas universitarias. Observe cómo la tabla tiene 4 columnas de datos y, por lo tanto, los grados de libertad son iguales a 4 menos 1 que es 3, y por lo tanto el para la prueba es la distribución de chi cuadrado con 3 grados de libertad. El siguiente paso es ingresar los datos en la calculadora como matriz A. Observe cómo tenemos 2 filas y 4 columnas de datos y, por lo tanto, ingresamos el como una matriz de 2 por 4. Vamos a introducir los datos en la matriz A, y luego el TAD4 calcular automáticamente los valores esperados en la matriz B cuando realizamos la prueba de chi cuadrado. Así que yendo a la calculadora, presionamos segundo X el poder de negativo 1 para el menú de la matriz, flecha derecha para editar. Seleccionar la matriz A pulsando Enter. Ya he ingresado el dimensiones y la matriz. Si las cotas no eran de 2 por 4, escribiría 2 Enter, 4 ingrese y, a continuación, introduzca los datos. El siguiente paso es calcular el estadístico de prueba de chi cuadrado, así como el valor P. Para hacer esto presionamos Stat, flecha derecha 2 veces para probar. Tenemos que flechas arriba o abajo aquí. Voy a flechas hacia arriba y seleccionar opción C, prueba de chi cuadrado, ingrese. Observe cómo se observa están en la matriz A, que son los datos de la tabla. No hemos introducido los valores esperados. Serán automáticamente calculados y almacenados en la matriz B. A continuación vamos a calcular. Pulse Enter, chi cuadradas aproximadamente 10.13 y el valor P es aproximadamente 0.0175. Vamos a seguir adelante y registrar esta información. El valor P también es igual a la probabilidad de que chi cuadrado sea mayor que o igual a 10.13. Ahora, si volvemos a la calculadora, solo por un momento, quiero mostrarte que si miramos la matriz B, podemos ver las frecuencias esperadas. Para hacer esto presionamos un segundo potencia de salida de 1 negativo. Bajar a la matriz B, pulse Entrar e ingresar de nuevo, y aquí podemos ver los valores esperados que se calcularon automáticamente. Y luego antes de comparar el valor P a alfa, echemos un vistazo al gráfico de la distribución chi cuadrada. A continuación tenemos el gráfico de la distribución de chi cuadrado con 3 grados de libertad.
El valor P es igual al valor área a la derecha de 10.3, el área sombreada aquí, que de nuevo es de aproximadamente 0.0175. Y ahora si comparamos el valor P a alfa, observe cómo el valor P es baja en comparación con alfa. Cuando el valor P es bajo, no debe ir o más formalmente porque el valor P es menor o igual que alfa o porque alfa es mayor que o igual al valor P. Rechazamos la hipótesis nula. Recuerde que la hipótesis nula es que las distribuciones son las mismas y, por lo tanto, esto significa que distribuciones no son las mismas. Nuestra conclusión final es en un nivel de significación del 5%. De los datos hay pruebas suficientes para concluir que las distribuciones de los arreglos de vida para las universidades masculinas y femeninas los estudiantes no son iguales. También tenga en cuenta que la conclusión es solo que las distribuciones no son las mismas. No podemos utilizar la prueba de homogeneidad para sacar conclusiones sobre cómo difieren. Espero que hayas encontrado esto útil.